y veré su poder en confianza y quietud. Si rugiera el inmenso mar, volaré sobre la tempestad. Madre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Thank you guys and ladies. Nuestro Dios, simplemente en este momento necesitamos convicción a través de tu Espíritu de que tú ciertamente estás en este lugar. Estamos en tu presencia. Tú quieres hablarnos y a pesar de mí tú lo harás. Danos convicción ahora, oh Dios. Hemos entrado con alegría y con alabanza delante de tu presencia. Te hemos adorado, oh Dios. Ahora levántanos más allá de lo que nosotros podemos pensar. Lo rogamos por Jesús. Amén. Hoy vamos a pasar por una jornada interesante. Durante la última semana, compartiendo con los colegas del equipo pastoral, hemos llegado a algunas conclusiones que son ciertas. Bueno, la primera de ellas, una de ellas fue en privado, una de ellas fue en público. La primera de ellas yo tengo que decir, y estoy de acuerdo, yo sé que ustedes también, los que estuvieron aquí la semana pasada, yo me uno al pastor Sammy Reyes al decir que hemos guayado la yuca en esta iglesia. Amén. It has to be said, bro. It has to be said. Amen. El martes, en la reunión pastoral, cuando tuvimos los momentos de estudiar la palabra y orar antes de comenzar, estuvimos mirando un suceso en los evangelios donde Jesús parecía hablarle de una manera un poco brusca, un poco fuerte a un individuo con quien él estaba hablando y estaba llamando. Y empezamos a dialogar por qué aparecen algunos momentos como estos que parecieran ser un Jesús inconsistente con otros que a veces le hablaba a otros con gran misericordia. Entonces, estuvimos mirando que tanto el Espíritu de Profecía como en la Biblia, tanto Dios con personas, grupos, como con generaciones de israelitas y Jesús con individuos, a veces Dios nos trata o vemos en la palabra que Dios trata a personas de manera diferente o específica. Hay mensajes en el Espíritu de Profecía que hablan que fueron escritos para casos específicos. Y Jesús, en aquel caso que estuvimos mirando, le estaba hablando a una persona que necesitaba que Jesús le hablara de una manera específica. En el día de hoy, en la tarde de hoy, vamos a mirar en la palabra de Dios una manera específica en la que Dios quiere hablar a tal vez no todas las personas que están presentes hoy. Tal vez la mayoría de nosotros, tal vez no todos tienen esta experiencia, pero a través de varias experiencias con Pedro, Jesús nos va llevando para entender ciertas cosas que Él nos quiere decir. Vamos a pasar al PowerPoint. Y entonces vamos a comenzar. Hay varias historias que queremos cubrir hoy. Y vamos a comenzar leyendo en el libro de Lucas,
Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. We're ready. Okay. Here we go. Lucas capítulo 5, del 1 en adelante dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. En otras palabras, Jesús le pidió a Simón Pedro que le permitiera que su barca fuera como más o menos, almost like what you see in Uptown and Universal City Walk, a floating stage, a floating platform, para él poder predicar, porque la gente se había acercado tanto a la orilla donde él estaba hablando que necesitaba echar un poco hacia atrás. Y entonces se sentó en la barca de Pedro, y de paso, hablando de la barca, como dice en vida, tengo que agradecer a las personas que trabajaron esta semana. Alguna gente me preguntaron: pastor, ¿y de dónde sacaron esa barca para meterla aquí? No la encontramos en ningún lugar, la construyeron aquí. It was built by these amazing talented people. Quiero agradecer a Eduardo, a Jorge Acosta, a varios que estuvieron trabajando anoche. Yo sé que Darío estuvo trabajando también, Davis y varios otros. Así que le agradecemos. Y lo interesante es que después de mirar y después de estudiar y después de considerar, si usted se pregunta cuán grandes eran esas barcas donde los discípulos se movían, es casi exactamente este tamaño. Casi exactamente este tamaño. El número de personas que cabían eran de unas 6, 7, 8 personas. Por eso ellos viajaban en dos barcas, los discípulos y Jesús. Así que más o menos este tamaño. Y entonces Jesús está en una de estas barcas, le está hablando al público, y ahí está Pedro también. Y de paso, algo a aclarar. Nosotros cuando vemos esta historia pensamos que ese día fue el día que Pedro conoció a Jesús, y que Pedro por primera vez comenzó a seguir a Jesús. Pero no es cierto. Simón ya había conocido de Jesús y había conocido a Jesús. Pedro era un hombre que tenía convicciones de servir a Dios. Había escuchado a Juan el Bautista, conocía de Juan el Bautista, conocía de la situación. Cuando Jesús le pide entrar a la barca de Pedro para predicar, ya Juan el Bautista estaba preso y estaban por matarlo. Y entonces, en esos días, Pedro y otros que luego llegaron a ser uno de los discípulos, los 12 discípulos principales, estaban todavía en lo que se llamaba part-time con Jesús. Ellos se iban con Jesús. They would go on the road, they would make a road trip, they would go on a preaching road trip, then they would come home, they would fish for a couple of weeks, vendían los pescados, hacían algún dinero, le dejaban el dinero a su familia, que tuvieran lo que necesitaban, y entonces salían de nuevo en otro viaje con Jesús. Pero todavía no habían echado todo atrás, abandonado todo. El deseado de toda la gente en contexto nos dice que esa noche que ellos estaban tratando de pescar y no lograron pescar nada, una de las cosas que estaba pasando por su mente era que Pedro había estado considerando, he was going to make the jump to full time. He was going to go full time with Jesus. Pero estaban pensando en Juan el Bautista. Y estaban pensando que si Juan el Bautista no lo habían liberado, y al contrario estaban por matarlo, y ya él había escuchado rumores que querían hacer lo mismo con Jesús, los discípulos estaban desanimados pensando que el ministerio de Jesús tampoco iba a durar mucho tiempo, pronto sería apresado, y que tal vez no valdría la pena ellos emplear todo su tiempo, venderlo, dejar todo atrás y irse full time with the Jesus parade. They were thinking about that. So, entonces Jesús le pide el barco para predicar. Y dice, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando
y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿What? En este momento, en esta actitud, en esas palabras, Pedro revela para nosotros, Jesús ya lo sabía, Pedro revela cuál era su condición. Pedro revela cuál era su reto de entregarse full time a trabajar por Jesús a donde Jesús lo llevara. Cada uno tiene diferentes retos, pero Pedro, cada vez que veía el poder de Dios a su alrededor, se sentía indigno e insuficiente, tal vez incapaz de estar en medio de lo que Dios estaba haciendo. Maybe he didn't feel spiritual enough. If you need elders in the church, find someone else, not me. If you need people to pray a lot, find someone else, not me. Si la iglesia necesita gente valiente que vaya a un lugar y haga una obra, busque otra gente más educada, tal vez no yo. Pero hay una situación aquí. Pedro comienza aquel día a ver el poder milagroso de Jesús. E inmediatamente su reacción es decir: Señor, esto no es conmigo. You are too good, too pure, too powerful. Cuando yo tenía dudas de que tal vez es el Hijo de Dios, tal vez no, maybe he is, maybe he isn't, we go, we do a few gigs, we preach here, we preach there, we make a call, some people come forward, then we come home. It's kind of in the middle. I can handle that. I can go to church, I can go to an activity here or there, I can shed a few tears, levanto la mano en una de las alabanzas. It's okay, I can do that. But when God says, I'm about to start changing the world around you, I don't know if I'm ready for that. Back up, Jesus. Back up, bro. Are you sure? You might want someone else. Alguien que esté mejor preparado, alguien que hable mejor, alguien que tenga más talento, alguien que tenga un mejor pasado que el mío, alguien que tenga menos tentaciones que las mías, alguien que sea menos inconsistente espiritualmente. Anybody but me. Versículo 9, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él. ¿El qué? El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a todos ellos, no, cada uno de ellos tenía un reto. El reto de no creer en lo grande y lo especial y lo hermoso que él era para Jesús y para su obra era el problema de Pedro, no de los demás. Y entonces dice que Jesús le dijo a Pedro, a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Wow, what a lesson. Dejándolo todo, le siguieron. Hay varias lecciones que Jesús quería comenzar a enseñarle a Pedro. En ese momento, Pedro se da de cuenta, este hombre va a cambiar el mundo. He is. And he's giving me a chance to go along for the ride. And you know what? I want to see how he's going to change the world. Yo quiero ver cómo Dios va a cambiar. Cómo este hombre Jesús va a cambiar el mundo. Este es el Hijo de Dios. Vino a cambiar el mundo. Yo quiero ver cómo. Y de ahí en adelante, bueno, el deseo de toda la gente dice: durante aquella triste noche pasada en el lago, mientras estaban separados de Cristo, los discípulos se vieron acosados por la incredulidad y el cansancio de un trabajo infructuoso. Pero su presencia, la de Jesús, su presencia reanimó su fe y les infundió gozo
y éxito. In his presence there is faith. En su presencia ellos creyeron. Y aquel día comenzó en vida, yo le dije, un asunto, porque no, I don't know what to name it. This thing. Maybe here we can be a little more comfortable decir una cosa. Ahí comenzó esta cosa entre Pedro y Jesús. This thing, this chemistry, this interaction they had in the way they interacted with each other from there on. Pedro siempre pensando, este es el Hijo de Dios. He's going to do powerful things around here, and I want to see it. I know I'm messed up, and I'm just going to stand to the corner. I hope I don't get burned from the glory of God. But, by the way, do you know that the glory of God is a consuming fire? Que Dios es un fuego, que los que están con el corazón salvo, convertidos a Dios, ese fuego no le quema como la salsa ardiente, pero ese fuego solamente consume a los que están en oposición a Dios. We'll talk about that another day. But anyways, Pedro dice, yo me voy a estar aquí de esquinita para que el fuego no me consuma, la gloria de Dios, because I want to see, what is this guy going to do? This thing that started. Eso empezó en la cabeza de Pedro. ¿Cómo vas a cambiar el mundo? I want to see it. Y Jesús tenía una cosa en la cabeza también. I'm going to be teaching this guy some lessons. And when I get done with him, he's going to know how I'm going to change the world. Cuando yo termine con este, él va a tener bien claro cómo yo voy a cambiar el mundo. Y ahí comenzó esta cosa entre Jesús y Pedro. Y esa cosa entre Jesús y Pedro la vamos a ver a través del mensaje de hoy. A través de mensajes que Dios le envía a Pedro. Con el primero, con esa gran pesca, un mensaje para Pedro. Les hago a toda la gente algunas frases en el capítulo que tiene que ver con este suceso. Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio si quieren entregarse a Él. El carácter débil y vacilante se transforma en un carácter fuerte y firme. Lesson number 1. Dios toma a los hombres como son. La devoción continua, la continua devoción, acercarme a Dios continuamente, establece una relación tan íntima entre Jesús y su discípulo que el cristiano llega a ser semejante a Cristo en mente y carácter. Pablo dice, porque vosotros tenéis la mente de Cristo. Tú empiezas a tomar decisiones y a pensar y usar la lógica que Jesús usaría si estuviera en tu vida. Wow. La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y su discípulo que el cristiano llega a ser semejante a Cristo en mente y carácter. Mediante su relación con Cristo tendrá mira más clara. Ella quiere decir, en those days era mira. Today we call it vision. Dice que la persona, they will have a clearer vision of what to pursue in their lives. Y más amplia, and more ample vision. Su discernimiento será más penetrante, deep. Su juicio mejor equilibrado. ¿Sabe qué ella quiere decir con su juicio mejor equilibrado? Que no va a estar ni a la derecha ni a la izquierda. No se va a dejar llevar por las corrientes locas de la teología sin fundamento que corre a veces debajo de los bancos de la iglesia. Y va a estar bien centrado en quién es Dios. El que anhela servir a Cristo queda tan vivificado por el poder del sol de justicia que puede llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Lesson number 1, la pesca. Dios le demuestra a Pedro, número 1, yo te voy a proveer. Número 2, si tú eras pescador y yo supe encerrar todos esos peces para que tú los pescaras, yo te voy a hacer pescador de hombres y yo sabré convertir los corazones de los hombres para que ellos contesten tu llamado. Cuando tú los llames. I'm not going to embarrass you. Segunda historia, Mateo capítulo 8, versículo 23 en adelante dice, luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Este es otro día en la misma barca de Pedro. La única diferencia, yo creo,
entre esta barca, bueno, principal, y la de Pedro, es que esta está mucho más bonita y más nueva. La de Pedro, it was old and rugged. It was easy to leak at any time. Y dice, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Las olas inundaban la barca. You know what that means? Que las olas eran tan altas que cuando caían, ¡pum!, caían en la barca. Y estaba entrando agua por toda la barca. Y entonces dice, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, le contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían del asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este? What kind of a man is this? Que hasta los vientos y las olas lo obedecen. Segunda lección para Pedro. Estando en la barca, Jesús a través de la pesca le envió un mensaje. Aquel que se preguntaba cómo Jesús iba a cambiar el mundo. Estando en la barca, Jesús permite que cuando llega la tormenta, Jesús le envía un mensaje. Otro mensaje para Pedro. Por fiera que sea la tormenta, los que claman a Jesús, Señor, sálvanos, hallarán liberación. Hallarán liberación. Wow. Y esa frase suena como que no es de aquí. Yo no lo quise decir en vida, pero voy a decir, a alguna gente le suena, eso de liberación, muchas cosas, eso es muy pentecostal. Are you kidding me? That's Ellen White 100 and something years ago. We were called to be like that. Y ella dice que el que le dice, Señor, sálvanos, hallarán liberación. Su gracia que reconcilia al alma con Dios, calma las contiendas de las pasiones humanas y en su amor el corazón descansa. Otra lección para Pedro, no te preocupes por las tormentas de afuera, preocúpate por las tormentas de adentro. Porque las tormentas de adentro son las que te detienen. No te preocupes que tu hija que se enamoró, que aquel, que el otro, que en el trabajo, que la que se sienta, que la otra, que es que mi jefe, que la casa, que el banco, todos los bochinches. No te preocupes. Preocúpate por las tormentas dentro de tu corazón que te detienen. Y a esas Jesús le enseña a Pedro, I got it. No, Señor, es que tú me estás llamando a hacer cosas grandes, a soñar en grande, a creer en mí mismo. Y dentro de mí hay tantas tormentas. I got it. I know there are storms in your heart, but I called you anyways. I'm okay with that. Are you okay with that? Can you accept it? ¿Acaso usted no sabe? ¿Acaso usted no cree que Jesús sabía la noche que se montó en aquella barca y se acostó a dormir que había mala tempestad, that the weather was messed up y que iba a haber tormenta? Of course he knew it. El hecho de que Jesús supiera que iba a haber una tormenta esa noche, no abandonó la barca de Pedro por una barca más grande y más cara. No quiso buscar una más fuerte, no buscó una más hábil. No buscó una de mejor construcción. Se montó en la misma barca vieja de Pedro para pasar por la tormenta. Y ese día, esa noche, mientras ellos escuchaban y la barca se sacudía y había viento y había temor y los temores se exteriorizaban, la falta de fe se vio, quedaron expuestos. Jesús le dijo, don't worry, I got it. I called you, I got it. I'll take care of that too. Lección número 2 para Pedro. Él calma la tormenta, adentro y afuera. Mateo, capítulo 14, tercera historia. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca, ese es otro día, y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud.
Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba él solo. Ese día había sucedido algo interesante. De nuevo Jesús había estado predicando a las orillas del mar. Y sucede que su popularidad ya en este punto estaba creciendo tanto que él estaba en la cúspide de su popularidad. Y llegó el punto donde la gente que estaba presente ese día decidieron que le rogaron que él presentara sus planes políticos de volver a recobrar a Jerusalén. They wanted him to announce his nomination for office, his candidacy for office. They wanted him to bring his platform and they were going to ride with him. Los discípulos, que algunos asumían todavía que Jesús tenía ese tipo de planes, ese día se sintieron felices y sabían que de ahí that was the launching rally, y de esa euforia política Jesús se iba a lanzar. Y ese día Pedro dijo: ahora yo voy a ver cómo él va a cambiar el mundo. He's going to do it. He's going to run for something. Y eso le dijo: hold on. Ustedes se van todos para la casa. Y a los discípulos: ustedes móntense en el barco y sigan. No, pero Jesús, no. Móntense en el barco. Si yo no llego, no te apures. Yo voy a despedir a toda esta gente. Sigan adelante sin mí. Just keep on going. Y él se fue a orar para no confundirse de las loqueras que la gente le estaba metiendo en la cabeza. Y los discípulos se quedaron anonadados. ¿What? Cualquier analista político le hubiera dicho que este era el momento. Se montaron en la barca y se fueron. Y dice, después de despedir a la gente, versículo 23, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas. ¿Porque qué? Porque el viento era contrario. Wow, a mí me llamó la atención esa frase cuando la vi. Porque el viento era contrario. Keep that in mind mientras seguimos. En la madrugada, pasaron toda la noche. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, sobre el lago. Y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro. Mira lo que pasa aquí. Jesús no le dijo a Pedro, no retó a Pedro a caminar sobre el agua. Pedro se ofreció, porque ya Pedro conocía a Jesús, conocía los milagros que él podía hacer. Lo que a Pedro le faltaba era, lo único que le faltaba era ver cómo era que él iba a cambiar el mundo. Pero ya él conocía cómo Jesús hacía las cosas del diario vivir, los milagros. Y le dice, para asegurarse que es él, le dice: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame a que vaya a ti sobre el agua. If it's you, make me walk on water, because you can do it. Y déjeme explicarle algo. Nosotros vemos en imágenes como la que yo tuve aquí de los pies de Jesús y pensamos que es un laguito así bien muerto y Jesús va caminando clic, 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 clic sobre las aguas. No, esa noche había casi una tormenta también. Las olas se estaban levantando y era una cosa fuera de control lo que estaba pasando. Jesús no estaba caminando suave, Jesús subía y bajaba sobre las olas que se estaban revolcando. Entonces Jesús le dijo a Pedro: ven. You want to walk on water? Come on, ven. Y Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Vamos a parar ahí. Esa frase. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús. ¿Alguna vez tú te has atrevido a bajar de la barca y caminar en dirección a Jesús? Caminar sobre el agua. Pero al sentir el ¿qué? El viento fuerte, tuvo miedo, comenzó a hundirse y entonces gritó: Señor, sálvame. Mira lo que está sucediendo. Pedro sale de la barca
Y yo me imagino que no fue un asunto de que Pedro, no, se lanzó al agua. Vamos a caminar, y empieza a caminar. Y las olas estaban subiendo y bajando. Y Pedro estaba bien, y estaba mirando a Jesús y iba bien. Pero aquí dice primero, el versículo 24 dice, el viento le era contrario. Y luego dice que Pedro, al sentir el viento, tuvo miedo. Siempre hay vientos contrarios cuando tú quieres caminar por el agua. There is always something that's going to try to bring you down. Siempre hay vientos que te causan temor. ¿Cuántas veces el viento te ha robado de los sueños que tú tenías con Dios? ¿Cuántas veces el viento opuesto, en dirección opuesta, te ha tumbado de lo que tú sabes que Dios te había levantado para hacer? ¿Cuántas veces tú has pensado que camine otro sobre el agua porque yo le tengo miedo al viento? Y si me echo a 2 o 3 cascarrabias, lenguilargos, bochincheros en la iglesia de mi contra, quién sabe lo que van a decir de mí, me van a humillar, me van a herir los sentimientos, y yo mejor me ahorro eso y no hago nada. Siempre hay vientos que se levantan en contra, y cuando tenemos miedo nos hundimos. ¿Qué pasó con fulano? Aquella muchacha era activa en la iglesia y hacía buen trabajo. Ahora yo la veo sentada todo el tiempo porque un viento la tumbó, porque se hundió. Vientos pueden ser muchos. Los vientos fuertes. ¿Cuáles son los vientos que te han robado de lo que Dios quiere hacer contigo? Tal vez el orgullo, tal vez el egoísmo, tal vez la baja autoestima, tal vez la debilidad espiritual ante algún pecado específico, tal vez ideas erróneas del carácter de Dios y lo que Él piensa de ti, lo que Él piensa de nosotros. Lo que Satanás nos ha llevado a pensar, tal vez es lo que Satanás nos ha llevado a pensar de nosotros mismos. Las fuerzas del viento opuesto que te detienen. Pero dice que enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Dice el deseo de toda la gente: mirando a Jesús, Pedro andaba con seguridad. Esa frase nada más. You can go now. You can go if you want to. Mirando a Jesús, Pedro andaba con seguridad, pero con satisfacción. Cuando con satisfacción propia miró hacia atrás a sus compañeros que estaban en el barco, sus ojos se apartaron del Salvador. El problema, usted piensa, no, porque el orgullo que miró hacia atrás. No. El problema no es que haya mirado a sus amigos. El problema no es eso. El problema es que haya quitado los ojos de Jesús para hacerlo. It's not a problem to celebrate. It's a problem when you celebrate so much that you take your eyes off the source. Yo pasé varios años en una cierta nube o en un desierto tal vez. Después de la universidad pasé varios años por diferentes experiencias. Y los vientos, créeme, yo no estoy hablando especulando, te estoy hablando porque yo lo he experimentado. Los vientos de diferentes maneras que me decían tantas cosas negativas. Y yo llegué a ponerle nombre a esos vientos de personas que estuvieron en mi vida y no fueron de ánimo, fueron lo contrario. Y ahora yo me encontraba lejos y esos vientos tenían nombre.
Y pasaron los años y Dios me volvió a llamar y me volvió a abrir puertas. Y yo pensaba, cuando yo esté establecido, cuando yo sea pastor en un lugar, cuando a mí me vayan a ordenar, yo quiero mandarle una invitación a fulano, fulano y fulano y decirle 1000 cosas. Lo primero es que no estás invitado, sos tonto. Y te mando una invitación to rub it in your face. Y tal, si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Y cuando te vea en el cielo, tú sabes lo que te voy a... Bueno, no. Mientras eso pasaba, Dios me daba oportunidades de ministrar, pero no me había dado un ministerio. Cuando yo sané de esas intenciones y me olvidé de esas intenciones, un día me encontré en el ministerio y no me importaban esos nombres. Pero yo quería caminar sobre el agua y mirar también a los amigos. Y no se puede hacer los dos. Olvídese del que se quedó en la barca. Olvídese del que se quedó en la barca. Bueno o malo, Dios tiene plan para él o para ella. Tú camina y olvídate del que está en la barca. Si se están riendo, si dicen, a que se cae, a que se cae. No, olvídese. No. Forget about those people. They have nothing to do between you and God. Déjalos atrás. Algunos que se ahoguen, olvídese. Let them go. Que lleguen al cielo como puedan. Y dice, el viento era borrascoso. Las olas, ahí está la explicación. Las olas se elevaban a gran altura directamente entre Pedro y el maestro. Y Pedro sintió miedo. Durante un instante Cristo quedó oculto de su vista. En otras palabras, ellos no estaban caminando, no, eran olas que estaban y lo estaba moviendo, y las olas eran tan altas que él iba mirando hacia Jesús y se levantaba una ola y él no veía si Jesús todavía estaba ahí, y la ola bajaba y veía que Jesús todavía. Y cuando él perdió la vista y cuando dice que le dio miedo, quedó oculto de su vista. Cristo quedó oculto de su vista. Y su fe le abandonó y empezó a hundirse. La tormenta no ahoga a nadie. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. La tormenta no ahoga a nadie. El agua no ahoga a nadie. Lo que te ahoga es no saber nadar. Lo que te ahoga es no saber nadar. No es la tormenta que te ahoga. Es el temor que te separa de Dios el que te ahoga. Y Dios te capacita para caminar sobre esas cosas. T.D. Jakes has a sermon about this, and he calls it walking on stuff. He never says the word water in the whole sermon. And he says that when you walk with God, He enables you to walk above the stuff. Above the stuff that used to drown you, you walk above it. You walk above the stuff that drowns other people, and the stuff does not bring you down. So, no es eso. Es la separación lo que te ahoga. Pero Jesús le estaba enseñando lecciones a Pedro. Esa cosa, remember? La cosa entre Pedro y Jesús. Y Pedro, ¿y cómo será que va a cambiar el mundo? Y Jesús le estaba enseñando a Pedro. Otra lección en este suceso, en la tercera historia. Jesús leía el carácter de sus discípulos. En este incidente sobre el mar deseaba revelar a Pedro su propia debilidad para mostrarle que su seguridad estaba en depender constantemente del poder divino. En medio de las tormentas de la tentación, podía andar seguramente tan solo si, miren cómo ella ahora pone en palabras reales lo que es la tormenta, tentaciones. Podía andar seguramente tan solo si, desconfiando totalmente de sí mismo, confiaba en el Salvador. En el punto en que Pedro se creía fuerte, era donde era débil. Y hasta que pudo discernir su debilidad, no pudo darse cuenta de cuánto necesitaba depender de Cristo Jesús.
Su debilidad no era el agua, era entender su necesidad de Jesús. Y entonces, ¿qué sacamos de esto? This is the bullet points. This is what you're going to take home with you. Pedro quería saber cómo Jesús iba a cambiar el mundo. Y mientras tanto, en esta cosa que ellos tenían entre ellos dos, Jesús le quería enseñar unas leccioncitas primero a Pedro. Primero, lo que nos quiere enseñar a nosotros también. Dios llama aún a los que no son dignos. Dios llama para bendecir y para multiplicar. Dios no te llama para sufrir. Y si el seguir el ministerio que tú crees que Dios te ha dado te pone en un lugar difícil, tú te levantas sobre eso. Pero te pone en un lugar de sufrimiento, eso no es el plan de Dios. No es el plan de Dios y Satanás está en el medio en algún lugar. Identifícalo y sácalo. Dios llama para bendecir y multiplicar. Here we go. Cuando Dios llama, se encarga de calmar y de liberarnos de las tormentas. Pedro quería saber cómo Dios iba a cambiar el mundo. Cómo Jesús iba a cambiar el mundo. Y mientras tanto Jesús lo pasa por una pesca milagrosa. Mientras tanto Jesús lo pasa por una tormenta. En su barca lo lleva a pescar. En su barca lo pasa por una tormenta. De su barca lo invita a que camine sobre el agua. Porque Dios cambia el mundo comenzando con tu barca. Desde aquí Dios cambia el mundo. Ese era el plan. Eso es lo que él quería que Pedro entendiera. I'm not going to change the heavens. I'm not going to change the stars. Yo no voy a cambiar de que la tierra sea redonda. Yo no voy a cambiar nada alrededor. Pedro, yo te voy a cambiar a ti. Yo voy a cambiar el mundo comenzando con tu barca. Desde tu barca yo voy a dar bendiciones. Desde tu barca yo voy a calmar la tempestad. Desde tu barca yo te voy a llevar a caminar sobre el agua. El mundo va a cambiar comenzando con tu barca. Nosotros estamos en un periodo de celebración y de paz, felicidad y luna de miel en Forest City. Una vez más, han metido la mano y han hecho cambios con el equipo pastoral. Hay tal vez nueva química. Algunas personas están siendo motivadas y están pensando, bueno, parece que hay cosas buenas que están pasando en Forest City. I want to know what's going on. Yo que estaba por irme para otra iglesia, pero la cosa se está poniendo buena. Oasis, la música, abre los cielos, todo esto, que cosa rica. Y van a reconstruir, a limpiar y a pintar y a sacar las cucarachas. Esto va bien. Esto va bien. Todo el mundo va a guayar la yuca aquí. Y esta iglesia va a progresar. Yo no voy para otro lado. Yo quiero ver lo que Dios va a hacer aquí. Dios va a hacer cosas grandes a mi alrededor en esta iglesia. No. No. Dios no va a hacer cosas en esta iglesia. Dios va a hacer cosas contigo para esta iglesia. No te sientes a ver lo que Dios va a hacer en esta iglesia, porque nada va a pasar. Porque la pintura, lo que se va a pintar y lo que se va a utilizar para arreglar, no es simplemente por sí solo, porque alguien agarró un sobre y dijo, la bendición comienza en mi barca, yo voy a dar. Porque algunos se están levantando y están soñando caminar sobre el agua. Porque tal vez Dios ha traído la inspiración. Tal vez Dios ha traído el ambiente para hacerlo. Pero esta iglesia no va a cambiar a menos que tú cambies. Que yo cambie. Que de nuestra barca Dios pueda hacer milagros de adentro hacia afuera. Desde esta barca es donde Dios cambia el mundo. Desde tu barca Dios cambia el mundo. Desde tu matrimonio, desde tu casa, desde tu vivencia, desde tu bolsillo, desde tu corazón, de lo que tú eres y de lo que tú das. Dios llama a los que no son dignos. Dios llama para bendecir y multiplicar. Cuando Dios llama, se encarga de calmar y de librarnos de las tormentas. Liberarnos de las tormentas. Dios cambia el mundo comenzando
con tu barca. Los planes de Dios se cumplen a pesar de la oposición. Va a haber oposición. Se van a levantar vientos opuestos. Pero son solamente eso, vientos, nada más. Dios te está preparando para caminar sobre el agua. Dios nos está llamando a caminar sobre el agua. Y si has esperado el momento, este es el momento. Y si has esperado que aquí todo el mundo, siguiendo con la frase del pastor Reyes, esté dispuesto a guayar la yuca junto, aquí estamos dispuestos ahora. Este es el momento para dar. Este es el momento para entregar. Este es el momento para soñar. Este es el momento para creer. Este es el momento para caminar. Este es el momento para caminar sobre el agua. Aunque me caiga, Dios me levanta y seguimos caminando. El deseo de toda la gente dice que después que Jesús levantó a Pedro del agua, los discípulos vieron una imagen donde de ahí en adelante, para regresar a la barca, Pedro caminó hombro con Jesús, agarrado de su mano, como un bebé, empezando a caminar. Y Jesús lo llevó hasta que entraron otra vez y se sentaron. Este es el momento. Marianne Williamson is, maybe to me, she's my favorite thinker of our generation. Sus pensamientos para mí son espectaculares, amazing. Una mujer cristiana, ha escrito varios libros. Y hay una cita. It's buried somewhere on my notes on my Facebook. You can look it up. It has become by far the motto for my life because it speaks to me, because I have gone through this. Ella dice, our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. No le tenemos miedo al fracaso. Estamos acostumbrados a fracasar. Le tenemos miedo al éxito. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. We are born to make manifest the glory of God that is within us. It is not just in some of us, it is in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. Wow. Amazing. She has another thought where she says, in every community there is work to be done. In every nation there are wounds to heal. And in every heart there is a power to do it. We are called to walk on water. Beyond the storm, beyond the laws of gravity, but above all, beyond the fear. Beyond the fear. Y cuando tengas miedo, just stop. Detente. Wait on the Lord. Be still and let Him move you. But we are called to walk on water. Así que hoy Dios nos enseña que lo que Él quiere hacer no es de afuera hacia adentro. Not at all. Es de adentro hacia afuera. Completamente. De adentro hacia afuera. Aquella cosa que estaba pasando entre Jesús y Pedro era que Pedro nunca se imaginó que él iba a ser parte del milagro que cambiaría el mundo. You are the way God is going to change the world. You are the way God is going. You are the reason for His miracles. Pedro era la razón de los peces. Pedro era la razón por la que él calmó la tempestad. Pedro era la razón por la que él le pidió caminar sobre el agua. It was never about the rest of the world. It was always about Peter. It is not about the rest of the world yet.
It is first about you and me in our walk with God. It is about you that miracles will happen. And it is with you that others will be blessed. Y Dios no puede y no va a cambiar el mundo hasta que primero Él te cambie a ti. Y si tienes miedo, no te muevas. Just be still. I want us to praise Him to come up. I don't know what's going on. My thing got stuck here. Let's go to the next one. You are the light. And cantamos ahorita, I will be still. Y yo creo que tú consideres que si tienes temor, tú puedes estar de pie delante de Dios. Que Dios calme la tormenta. Que Dios te lleve a caminar sobre el agua. Pero por primera vez decide hacer algo grande, o eso grande que Jesús tiene para ti. Mi esposa me preguntó anoche, what are you talking about? What does it mean to walk on water? Is it that God is going to give me a better job? Is it that God is going to give me a better car? No, it's that God is going to finally bring you to fulfill what He created you to do. Cada uno de nosotros tiene un llamado para extender el amor de Cristo a este mundo y para traer el reino de Dios a este mundo. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Y la mayoría de nosotros tenemos demasiado de mucho temor para decir, Dios, haz la misión que tú has soñado con mi vida. I don't know what it's going to be. Yo no sé si tu carro te va a ayudar. Yo no sé si la casa que te dio es parte del plan. Yo no sé si el trabajo es parte de la influencia que Él te dio. Pero todo lo que Él te ha dado es para que tú finalmente entiendas que todos los peces, toda la calma de tempestad, es para que un día salgas del barco, camines sobre el agua y hagas lo que Él ha soñado para ti. So now, this is the moment donde tú te puedes llevar esto en el corazón. O si tú quieres, lo puedes marcar en el calendario. Si tú quieres. I'm not too prone to making calls, llamar a que pase al frente. Pero si hoy tú quieres marcar en el calendario lo que Dios te ha dicho, y si hoy tú quieres comenzar esa cosa que hubo entre Pedro y Jesús, entre tú y Jesús, y tú hoy quieres comenzar a ver los peces multiplicados en tu vida, las tempestades calmándose y Dios llevándote a caminar sobre el agua, entonces mientras cantamos, tú puedes utilizar esto como una marca. Te puedes quedar donde estás o puedes venir al frente y decir, Señor, yo me presento ahora valientemente para que lo que tú quieres hacer en mi vida, finalmente tú lo hagas. Pero ahora así dice el Señor, el que te creó, el que te formó: no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, tu Salvador. I
que eres Dios. Nuestro Dios, Señor, calma nuestra tormenta. Padre, tenemos tormentas internas. Tenemos dudas, tenemos temores, tenemos tentaciones, tenemos debilidades, tenemos heridas. Señor, calma nuestra tormenta. Señor, Satanás se ha encargado de mantenernos tan heridos, tan atormentados, que vergonzosamente a veces, pretendiendo hacer mucho, te hemos sido inútiles. Nuestra pesca ha regresado vacía. Las tormentas han crecido. Tal vez le hemos servido de causa para tormenta en la vida de otros. Y pretendiendo caminar sobre el agua nos hemos hundido. Señor, hemos conocido la derrota. Conocemos las tormentas. Hoy, Señor, libéranos. Imploramos y rogamos misericordia sobre nosotros. Calma la tempestad en nuestras vidas, en nuestros corazones, oh Dios. Multiplica los peces más allá de nuestra necesidad, al punto de bendecir a otros, y que podamos también depositar peces en otras barcas. Señor, estamos cansados de hundirnos en el agua. Enséñanos a caminar por encima de las cosas. Enséñanos, ayúdanos, habilítanos a caminar mirándote a ti. No importa quién quede en la barca, no importa lo que ha pasado. Señor, hoy libéranos. Dejamos todo atrás. Dejamos las dudas, los temores, los fracasos. Hoy, Señor, hoy, libéranos de la tempestad. Hoy, Señor, llámanos a caminar sobre el agua. Si esto viene de ti, si eres tú, Señor, haz que caminemos sobre el agua. Llévanos a soñar una vez más, a dar más de lo que te hemos dado, a ser más de lo que hemos sido, a amar más y a perdonar más, a aceptarnos más, a apoyar nuestros sueños los unos a los otros, a hacernos de bendición, oh Dios. Identifica, Dios, en el momento donde el enemigo entre y permite, oh Dios, que podamos ver esas actitudes y abandonarlas. Hoy te ruego, oh Dios, no como ministro, porque yo no soy nadie. Hoy te ruego y te imploro, oh Dios, como tu hijo, que tú liberes a cada uno de nosotros, a cada familia, a cada matrimonio, que de cada tentación. Y que esta iglesia, Señor, que esta iglesia pueda navegar a la altura que tú siempre has querido. Y que cada uno de nosotros pueda, Señor, pasar más allá de la tempestad. Gracias, Padre. Gracias. Lord, I know you won't forget our prayer. I pray that we won't either. Let us feel your close and that you will answer. En el nombre de Jesús. Amén.